¿Qué es lo que yo logré un poco con este cambio de vida? Era que mis propias pasiones, como era lo del comportamiento humano y la sexualidad en este caso, pues fueran el motor de mi vida. A lo largo de mi recorrido profesional sí que es cierto que igual que yo decidí en un momento dado y tenía muy claro desde muy pequeña que me encantaba la gente y analizar y observar a la gente y el comportamiento humano, y por eso estudié sociología, porque es una cosa que me apasiona, pues años más tarde, a nivel profesional, sí que pude desarrollar todas esas habilidades, pero me di cuenta que más allá que gestionar equipos o liderar proyectos, lo que más me podía gustar era ver cómo se relacionaban las personas. Personalmente también estaba viviendo una fase en la que tenía las hormonas un poco disparadas y estaba explorando mi sexualidad, y me pareció un tema muy interesante de cómo investigar o cómo yo misma aprender cosas que tienen que ver con el comportamiento humano y en este caso con el comportamiento sexual. Y entonces, pues una buena amiga me dijo, anda, ¿y por qué no te metes a estudiar esto? Y dije, pues ¿por qué no? Y eso, juntado con los conocimientos que tenía de la empresa y del mundo online, porque creo que vivimos en un entorno global, pues hicieron como ¡ping!, el clic para que yo al final juntara ambos mundos, la sexualidad, el tema digital y algo que me apasiona, que es el comportamiento humano. A mi madre, bueno, a los dos en concreto, a mi padre y a mi madre, pero en especial a mi madre le tengo que agradecer muchas cosas. Ese tipo de educación de haberme dado la libertad, pero siempre haberme dado esa carga de responsabilidad de mis actos, y luego, por supuesto, le tengo que agradecer, y esto ya muy de mi libro de sexualidad, el haberme dado una educación sin apenas género, porque era yo persona y no era Laura Montes, que era una niña y tenía que cumplir unos cánones, ¿no? Esto unido a situaciones también personales, como con una muy buena amiga, que bueno, en su caso pues bastante más dramático, que pues, es una persona que ha sufrido malos tratos por parte de su pareja de muchísimos años. Y para mí, el poder ayudar a gente, como en el caso de mi amiga, que estaba pasando por una situación muy difícil de dependencia emocional y de malos tratos, y vivir ese proceso con ella, pues también fue otro disparador para que yo me dedicara y me metiera mucho más en este cambio personal de hacia dónde me quiero mover y cómo quiero ayudar a los demás. Bueno, cuando yo estaba en mi trabajo anterior, pues yo ya había empezado a estudiar el máster de sexología. Es verdad que en ese momento no le podía dedicar mucho tiempo y entonces pues tampoco profundizaba mucho en los contenidos ni lo llegaba a disfrutar. Al año siguiente, cuando ya no estaba en ese empleo y me dediqué a trabajar plenamente y mi dedicación era 100% a aprender y a formarme, pues ahí sí que empecé a ser consciente de cómo al final esto que era una pasión para entretenerme y para alimentar un poquito más mi mente, pues también podría ser mi profesión. Como conocía un poquito el mundo de internet, pues al final dije, bueno, me voy a abrir una página web y poquito a poco voy a captar clientes, pues para hacer básicamente talleres presenciales que pues quedaba pues, cerca de mi casa o en centros de psicología, y también hacer sesiones con personas de manera individual que quisieran desarrollar o que tuvieran algún problemilla sexual. Mi producto es Conéctate y disfruta de tu feminidad, y en realidad pues es un curso de transformación con módulos de contenidos que son vídeos principalmente, y luego pues por supuesto que hay ejercicios prácticos y test que pueden realizar todas las alumnas. Yo creo que es muy útil y puede ser de gran ayuda en ese paso y en ese cambio hacia una transformación, hacia a un ser mejor. Cuando yo conocí Hotmart, lo que me abrió fue una posibilidad que yo no había sopesado, a pesar de que conocía el mundo de internet y el mundo global, pero nunca había pensado que estos conocimientos que yo daba en los talleres, en realidad los podía grabar y comunicarlos al mundo. Y era una manera de difundir mis experiencias y lo que yo considero que puedo aportar a una persona, pero desde una pantallita
y cambiar el estar en una sala a cambiarlo a una pantallita y llegar a millones de personas si existía esa opción. Cuando yo vi que Hotmart se ubicaba en Brasil y que además daba la opción de esa internalización, para mí fue estupendo, porque dije, pues todo Latinoamérica, todo Sudamérica, toda la parte de América Central que compartimos a nivel cultural, idioma y muchísimos otros valores, para mí era maravilloso esa oportunidad. Gracias a conocer a Hotmart, es cierto que se me abrió un abanico como mucho más sencillo, porque yo no voy a negar que en este descubrimiento del mundo digital yo ya había explorado con otro tipo de plataformas que ofrecen a priori lo mismo que a lo mejor ofrece Hotmart, pero mucho más compleja en su desarrollo, no queda claro a lo mejor cuáles son los conceptos, pero lo bueno de Hotmart es que deja muy claro cómo es el modelo y qué elementos, desde un vistazo, son los que participan en ese modelo de negocio, cosa que en otras plataformas no es así. Parece que simplemente es que tú subes ahí un contenido, pero no hay una gestión muy clara con los afiliados o cómo tú puedes rentabilizar eso, la información no es clara y luego no tienes unos soportes o una ayuda que en el caso de Hotmart sí que es verdad que está el 100% disponible las 24 horas al día, 365 días. Y eso es muy de agradecer, ese soporte de consultoría, de ayuda técnica, del modelo, de todo, de absolutamente de todo, ¿no? Cada día para mí es muy retador el recibir un correo de alguien al que le has ayudado o que le has hecho un poquito más feliz o que ha aplicado aquel consejillo que tú le dabas, y eso para mí tiene mucho más valor que los meros billetes, ¿no? Y es muy, muy satisfactorio. El momento más feliz, desde luego, era cuando llegaba la nómina a final de mes para poder precisamente disfrutar de esas pasiones, ¿no? Como puede ser la de viajar o la de ir a cenar o el ocio con mis amigos y demás. Sí que es cierto que con el cambio un poco de chip, de querer intentar que la sexualidad pues, fuera mi motor de vida y también mi motor económico y vivir de ello, pues ese concepto ha cambiado un montón, porque ahora ya no espero tanto la nómina a fin de mes, sino que en realidad lo disfruto cada día. No podemos pretender cambiar el mundo, porque es imposible, no podemos llegar al mundo, por mucho que tengamos pantallas e internet. Y cambiar esas pautas de comportamiento es muy complejo, pero sí que podemos cambiar nuestro día a día aportando nuestros pequeños granitos de arena y cambiando pequeñas actitudes en nuestro comportamiento de manera habitual. Mi sueño con mis productos, en realidad, de sexualidad, sería que no hubiera ni un maltrato más a ninguna mujer, que los gays y las lesbianas se pudieran casar absolutamente en todos los países del mundo y que se respetaran los derechos sexuales y la diversidad sexual en todo el mundo. Yo con eso sería feliz, que la gente sea libre en expresar su sexualidad y en normalizar la sexualidad en su día a día. Ese sería.